ministra de Educación, que era la secretaria de Educación, planteen desde el punto de vista que el PAE debe ser un lugar que debe tener unos lineamientos muy claros para que sea contratado por los entes territoriales. Y se debe encontrar esa línea que se vuelve difícil hasta para la misma Colombia Compra poder entender desde los acuerdos marco cuáles son las necesidades. Si es difícil en bienes y servicios que son comunes para todos, ¿cómo será en bienes o servicios o otro tipo de tipologías que no son estandarizables? Y eso se volverá complejo. Yo ya quiero hablar es ya no tanto de pliegos tipo, sino debería hablar uno de documentos tipo, unos requisitos habilitantes que sean obligatorios, unos factores de evaluación que deban tener unos rangos y unos marcos que se puede llegar a mover las entidades a la hora de contratar, pero definir desde el gobierno central las necesidades de todos se vuelve muy difícil. Y por último, saber qué es lo que pasa con el tercero, pues primero, lo que existe hoy en la ley, segundo, lo que pasaría desde de la consulta que se vuelva una realidad y lo que estaría hoy en los proyectos que se vayan a definir. Hablan también de entidades públicas, el proyecto que se fue presentado por el gobierno habla de entidades públicas, la consulta habla de entidades públicas y cuando hablamos de entidades públicas no es la definición que trae el artículo 2 de la ley 80, son entidades estatales. Las entidades estatales son las que les aplica la ley 80, es decir, le aplicará entonces los pliegos tipo para las entidades que no les tienen que cumplir con la ley 80, con la ETB, el Acueducto de Bogotá, EPM, es decir, tendrán que hacerlo. ¿Eso es lo que quiere realmente el proyecto? No creo. ¿Sí? Es enfocar a aquellos que hacen parte del sistema y que de eso nos dé claridad futuro. Pero hoy en obra habría una salida, poder ver qué pasa con la implementación y cómo va a llegar la nueva norma que creería yo pues de unos lineamientos y unos documentos tipo a partir de lo que haga Colombia Compra con cada uno de los sectores. Y Oscar, muy breve porque ya nos toca ir cerrando. Muy pasados Entonces, Mabel muy cortico. nos convoca a terminar rápidamente este panel. Bueno, no, la naturaleza del proceso, así como con los pliegos tipo, no se puede generar una expectativa desbordada tomando la parte por el todo y mirar integralmente la naturaleza del proceso económico y de gestión pública para la consecución de los fines del Estado y garantizar la realización de los derechos de los ciudadanos, pues comporta una operación económica enorme y una injerencia en la economía de un país y más en países todavía como el nuestro, si lo son también incluso en economías europeas o norteamericanas, pues los recursos públicos generan un impacto en la economía. Entonces, para la realización del mercado, y esa es una actividad por la que debe velar no solamente el ciudadano para preservar el interés público como prioridad, sino que también los propios empresarios son los primeros interesados, debieran ser los primeros interesados y debieran ser enjundiosos en sus argumentos y en sus denuncias para garantizar que hay condiciones de verdadera competencia. Muy bien, muchas gracias a nuestros tres panelistas. Les pido que le demos un aplauso a ellos tres. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para hablarnos de un tema que atañe a todos los funcionarios o servidores públicos que intervienen en la dinámica de la contratación estatal, quisimos invitar al doctor Mauricio Barón Granados, quien va a realizar una exposición sobre control fiscal en la contratación estatal. Actualmente es el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá. Él es abogado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Maestrías en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Contralor Delegado en la Contraloría General de la República, asesor del despacho de la Superintendencia de Puertos y Transporte, juez y personero de Sogamoso. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio Barón. Bueno, buenas tardes. Yo sé que está retrasada la agenda y voy a tratar de ser breve en una pequeña exposición de unos 15 minutos, pues en aras de el respeto al tiempo de ustedes y del pronto regreso a sus casas.
el tema del control fiscal y la contratación estatal están, digamos, ambos íntimamente ligados. Ustedes saben que el ejercicio del control fiscal que ejercen las contralorías en Colombia opera sobre la gestión fiscal. Es decir, que el marco de competencia de las contralorías, a diferencia, por ejemplo, del derecho sancionatorio que tiene que ver o que es conocido por la Procuraduría, las oficinas de control interno disciplinario de las entidades, es distinto porque solo se circunscribe el control fiscal a quienes ejercen gestión fiscal, en dos grandes momentos que encontramos dentro del ejercicio propio que tenemos nosotros. Es decir, que dentro del control fiscal tenemos dos grandes manifestaciones. Una, que es la que muchos de ustedes conocen y son respondientes de ellas, que tiene que ver cuando el órgano de control fiscal se traslada a las entidades a hacer las actividades de verificación, lo que comúnmente llamamos como auditoría. Ese es un mecanismo o un proceso de vigilancia institucional. ¿Quién responde por el ejercicio auditor? Quien está encargado de estar rindiendo permanentemente la cuenta, es decir, quien dirige los destinos o representa las entidades que se están fiscalizando. A veces quienes reciben la auditoría dicen es que eso fue una gestión de los que ya se fueron y no tenemos los documentos, no los entregaron, no están las evidencias, no está la carpeta. Eso puede ser cierto y no serlo, porque en caso de que los documentos, la carpeta, las evidencias que la Contraloría está buscando efectivamente se encuentren allí, puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionatorio del que responde quien ha obstruido la función del control fiscal. Entonces, digamos que quienes están en el momento y tienen la responsabilidad de atender los requerimientos y el proceso auditor, digamos, tienen ahí una responsabilidad muy grande. Y un segundo momento, que es el más importante en lo que a mí respecta, porque para el caso actual dirijo el área de responsabilidad fiscal, tiene que ver cuando los hallazgos se han consolidado, los que llamamos y conocemos hallazgos con presunta incidencia fiscal, ya se han consolidado, los informes de auditoría se han liberado, son trasladados al área de juicios fiscales en donde se apertura o se da apertura mejor al proceso de responsabilidad fiscal en contra de los presuntos responsables del hecho que se indilga. Ya pasa de ser un momento institucional de responder la auditoría a un momento de responsabilidad personal de quien se reputaba gestor fiscal al momento de la ocurrencia del hecho, quien responde disciplinaria, fiscal y penalmente por sus actos. Fiscalmente, ¿cómo responde? Con su propio peculio personal. Yo no sé cómo se pasa esto. Entonces, para el caso del proceso de responsabilidad fiscal, tenemos que este es un procedimiento de naturaleza administrativa, determinada a través de un procedimiento administrativo reglado por la ley, para el caso nuestro Ley 610 del año 2000, que regula el proceso de responsabilidad fiscal ordinario, y la 1474 llamado Estatuto Anticorrupción, que regula el proceso de responsabilidad fiscal de carácter verbal. Y aquí hay algo muy importante: la Contraloría, dentro de su ejercicio en sede de responsabilidad fiscal, no tiene un carácter sancionatorio, sus procedimientos son meramente resarcitorios. Esto quiere decir que una vez el proceso de responsabilidad fiscal es aperturado, puede archivarse porque quien se encuentre vinculado al mismo pague con sus recursos lo que se determina como daño al momento de la apertura, sin que esto acarree ningún tipo de sanción en sede de control fiscal. No es sancionatorio, es meramente resarcitorio. Esa es una diferencia muy grande con el proceso disciplinario. Y observa dentro de su procedimiento las formas básicas del debido proceso. Siguiente.
El referente normativo, tenemos la Constitución Política, artículo 119, el sexto, de la responsabilidad de los servidores públicos, la Ley 42 del 93 que establece luego de la Constitución del 91 el nuevo modelo de control fiscal. Recuerden ustedes que antes teníamos el control previo, perceptivo y posterior, que en todas las entidades teníamos una oficina de la Contraloría instalada que le autorizaba, digamos para el caso de los municipios, al alcalde o al ordenador del gasto, la erogación que se iba a desarrollar. Luego, dentro del marco de la ejecución del contrato, estaba verificando permanentemente la ejecución del mismo y volvía a revisarlo posteriormente a la ejecución. Esto, digamos que se prestaba para una coadministración innecesaria, absurda, que, digamos, tenía muchas críticas por corrupción. Por esas oficinas de Contraloría que estaban ubicadas dentro de las entidades, el constituyente del 91 terminó con este modelo de control fiscal y creó el control fiscal posterior y selectivo. Esta ley 42 y luego la ley 610 que reguló el procedimiento de control fiscal estableció inclusive la famosa función de advertencia que hacia el año 2015 la Corte Constitucional tumbó porque efectivamente era una manifestación de la coadministración prohibida en el modelo actual del control fiscal. Sigamos. Entonces, para el modelo actual de control fiscal, la herramienta del contrato estatal es el mecanismo idóneo más eficiente y más utilizado para la gestión fiscal. Recuerde usted que el control fiscal recae sola y exclusivamente sobre la gestión fiscal de las entidades estatales y nuestro objeto o nuestro sujeto de vigilancia de carácter personal son aquellos funcionarios que ejercen gestión fiscal, por lo cual el contrato estatal es para nosotros el mecanismo más utilizado para ejercer la gestión fiscal y por eso es el mecanismo más auditado. No quiere decir que dentro de los procesos de auditoría hayan o existan otras actuaciones de la administración que sean vigiladas, objeto de vigilancia y dentro de las cuales también se ejerza gestión fiscal, se establezcan daños al patrimonio del Estado y por consiguiente responsabilidades fiscales. La semana pasada conocí yo el caso de una secretaría del distrito, en un hallazgo que me llegó, en el que olvidaron seguramente hacer los recobros de las incapacidades médicas de los funcionarios a las EPS. Esos recobros, cuando se dieron cuenta, la acción de cobro ya había prescrito. Para el caso de las EPS se presenta un daño al patrimonio en esa secretaría y pues por supuesto una posible responsabilidad fiscal por estos hechos. No devienen de un contrato estatal, de una omisión administrativa. Fíjese usted que para el caso, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda del Distrito, ya lo vamos a ver más adelante, los casos más protuberantes que tienen ellos en sede de responsabilidad fiscal tienen que ver con las caducidades y prescripciones del impuesto predial.